experiencia de acercamiento a la literatura, pero como algo, no a lo mejor las primeras experiencias infantiles de mi primer cuentito y eso, sino como la experiencia de la literatura más concreta, de decir, bueno, esto me interesa y lo voy a buscar como algo profesional, si querés, entre comillas. Bueno, en la primera experiencia que para mí fue más determinante fue cuando llegué al taller de Sacomano, porque yo llego con una novela escrita y muy contenta con la novela y demás, y Sacomano la lee y me dice que es una mierda, que ideológicamente estaba mal, porque era como, yo estaba muy influida por la moda de fines de los 90, de la literatura popular y las clases populares y la marginalidad, y pensaba que cualquiera podía tocar esos temas y de una manera lúdica, que obviamente se puede, pero fue como una visión muy clara de lo que yo quería hacer con la literatura, que no tenía que ver con un acercamiento más superficial, que era desde el único lugar donde yo podía tocar esos temas, sino con un acercamiento más profundo, más profesional, que fuera una búsqueda más ligada a la experiencia de vida. La literatura como una forma de vida, más allá de que no pueda al día de hoy vivir de eso, entenderla de esa forma fue lo que me hizo hacer un clic y empezar a escribir de otra manera, y así fue como empecé a escribir la novela que finalmente publiqué, que se llamó Los años que vive un gato, que lo publiqué por una editorial independiente que yo fundé con ex compañeros de un taller iniciático que había hecho con Diego Paskowski. Pero si me tenés que preguntar como el punto en donde empecé a pensar la literatura en serio, por decirlo de alguna manera, fue ahí, en ese taller, y cuando entendí por qué era mala la otra, que me costó un tiempo entenderlo, pero el día que lo entendí fue el día que decidí resignarla y escribir desde otro lugar. ¿Hiciste taller con Paskowski, con Sacomano y con nadie más? ¿Con Sacomano cuánto tiempo? 3 años. Es bastante también. Sí, 3 años con un grupo hermoso donde estaba Claudia Piñeiro, Débora Mundani, Laura Galarza, Soledad Barruti, amigas, grandes lectoras, muy generosas. También es bueno encontrar como ciertos espacios de contención, por decirlo entre comillas, porque también es un mundo muy agresivo y muy competitivo, entonces también encontrar como pares donde uno se pueda apoyar y confiar y mostrar el material, también me parece que es un espacio importante que cumplen a veces cuando se da determinados talleres. Bueno, a veces no se da, a veces caes en un grupo y no empatizás y bueno, puede pasar de todo, pero a mí también me gustó mucho, fue muy iniciático en ese sentido. El de Paskowski también, porque éramos más chicos, claro, y formamos una editorial, digamos, pero son cosas distintas, ¿no? Sí. Yo no creo que en el primero haya llegado a escribir nada perdurable, porque bueno, fue un momento iniciático. Claro. Y es peculiar, pasa mucho, a muchos escritores les pasa que empiezan con una novela y después vuelven a las formas breves, al cuento. ¿Por qué en tu caso pasó eso? En mi caso, la novela en realidad era un conjunto de cuentos en un principio. Lo que pasa es que los personajes se mantenían, no los podía soltar. Entonces, cuando ya iba por el tercer cuento y había una especie de evolución propia, porque era como saltos temporales en los años, empecé a darme cuenta que la historia se mantenía y que era en realidad una historia progresiva. Y fue un poco un experimento también, ver si funcionaba, y funcionó. Y me acuerdo que fue clave un compañero mío, Félix Brusone, que era coeditor del sello que la sacó, que me dijo, sacale todos los títulos. Cada capítulo tenía un título como si fuera una especie de cuentito. Sí. Dijo, sacale todos los títulos y que quede 1, 2, 3, 4 capítulos simplemente, y eso le terminó de dar la unidad de novela, pero en general yo trabajo mucho con la forma corta. Todavía no llegué a la etapa de producción de largarme una novela de largo aliento, de esas como más ambiciosas, si se quiere. En general trabajo más con la forma, me resulta cómodo el formato capítulos, cuentos, escenas, trabajo más así. Y vamos a Sueños, al libro. Lo escribiste, supongo, también en esta manera de barajar entre el periodismo y la literatura. Pero sin embargo los cuentos tienen una unidad muy clara para mí, una voz muy clara. O sea, hay algo ahí que claramente es una voz de escritor, para mí ya muy formada. Contame más o menos cómo fue escribirlos y por qué quisiste mandarlos al concurso, o si no quisiste mandarlos al concurso, ¿cómo fue ese proceso? Mirá, yo escribí porque también un poco lo que me preguntabas de formato cuento, era como que yo lo único que sabía era que quería escribir otro libro de ficción
hay un momento en que después de publicar la primera novela, cuando también si trabajas de otras cosas y la vida te va llevando y vas haciendo carrera en el diario y demás, que puede pasar que quede todo ahí. O sea, en algún momento se me cruzó la idea de, bueno, ya está. O sea, no voy a hacer más cosas, voy a progresar como periodista, voy a hacer carrera en el diario, no sé, a lo sumo llegaré a un suplemento cultural y dije, no quiero eso. Entonces dije, bueno, voy a escribir cuentos y que sea lo que Dios quiera. El mercado editorial es muy difícil en la Argentina. Cuando uno está empezando, no es fácil publicar en grandes editoriales. Entonces, lo que quería era ver lo mismo, que era capaz de escribir un libro de cuentos con el cual yo estuviera conforme y también una especie de refugio de tanto caos y laburo y cuando lo terminé, mi idea era realmente publicarlo con editorial independiente, o sea, como seguir como el camino de hacer, mi idea de hacer carrera de a pasos chiquititos, lo que puedo, no tengo la ambición desmedida de querer pegarla con un libro, porque también soy consciente de mis capacidades, de mi momento, y lo del Fondo de las Artes siempre me pareció un concurso bastante accesible, digamos, no es como presentarte al Tusquets o al Herralde, o que son como, no sé, siempre me pareció más cercano, lo han ganado conocidos míos antes, con cuentos que tal vez trabajamos en el mismo espacio tallerístico, Samantha Schweblin, sin ir más lejos, entonces se lo comenté a mi pareja y él me convenció y lo llevó él. Y incluso le puse un seudónimo masculino y era también una especie de tanteo a ver si funcionaba o no funcionaba. Al no estar en taller, no haberlo mostrado prácticamente, salvo a Marina, no sabía bien si funcionaban o no, si había un tono o no, si había una consistencia. Así que fue un espaldarazo total recibir la noticia, una alegría enorme y una palmada en el hombro y ahí convencerme de que realmente sí quería seguir carrera por el lado de la literatura y transformarme en una escritora. Decías antes que cuando empezaste con el periodismo, como estar como en el trabajo muy estresante, muy exigente del periodismo, dijiste en un momento, bueno, a lo mejor mi literatura quedó en mi primera novela y ahora me voy a dedicar a ser cronista o me voy a dedicar a hacer carrera. Y a lo mejor es un poco raro decir, bueno, pero si yo tengo una novela, yo lo entiendo perfectamente por cuál es la duda, pero ¿cuál es la duda? O sea, ¿qué es lo que te hace escritora? A lo mejor la validación está de escribir una segunda cosa y que haya un montón de lecturas y lecturas generosas e incluso un premio, o sea, gente que te haya leído entre entre 600 libros y hayan dicho, ¿qué es? Es exactamente lo que vos dijiste, es eso, es como, también depende de la personalidad de uno, de ciertas inseguridades o, ¿no?, donde uno se para como escritor, y a mí la validación creo que me la dio primero que nada el premio, o sea, pero es por una cuestión de que respetaba muchísimo al jurado, o sea, tanto a vos como a Guillermo Sacomano como a José María Brindisi, entonces para mí fue como eso, la sensación de una palmada en la espalda, ¿no? De decir, bueno, esto es algo, porque lamentablemente un escritor a veces, salvo que tengas como una seguridad impresionante, depende de la mirada de los otros, de que alguien te legitime como escritor y que esa obra vale para alguien, para algún lector. Y bueno, y yo que soy tan autoexigente, me parece que el convencimiento llegó cuando conseguí ese aval y cuando empecé a ver que tenía determinado tipo de repercusión. Ahí es como que me lo terminé de creer en algún punto y empecé como a sentirme sólida en este lugar, y hoy por hoy estoy escribiendo algo nuevo, que a lo mejor me lleva un montón de tiempo, pero ya tengo la decisión de querer hacerlo y ya sé que va a ir para ese lado. Ya no tengo tantas dudas respecto de, por ahí me quedo en el periodismo. Voy a seguir trabajando como periodista probablemente, sí, porque lo necesito, porque me gusta, porque lo sé hacer, pero quiero seguir escribiendo seguro. Fui jurado del premio del Fondo Nacional de las Artes de Cuento, es de libro de cuentos. Esto es importante porque hay muchos concursos de cuentos que son de un cuento solo y que para mí en algún sentido son más difíciles porque es una apuesta un poco más... un buen cuento es fácil, o no sé si fácil, pero puede ser un accidente grato, y un libro de cuentos bueno es muy difícil. El jurado éramos Guillermo Sacomano, José María Brindisi y yo. En general, como jurado, lo que privilegiábamos era eso, una voz de una persona que creíamos que era un escritor. Y además los cuentos eran muy sólidos técnicamente, cosa que a lo mejor a veces no
no es lo que, o por lo menos yo como jurado no es lo que priorizo, porque me interesa mucho más la potencia de la voz y rescatar y decir este es un escritor. Después las cuestiones técnicas son cuestiones técnicas, digamos, ¿no? Se solucionan. Insisto, pasa eso con los libros que se destacan. No hay mucho más que decir. El libro se destaca y se terminó. Y el mito de los escritores que se quedan en el concurso, yo me permito cada vez dudarlo un poco más. Un buen texto y una voz de un autor se destacan y flotan sobre el conjunto rápidamente. Y lo que puedo decir del Premio de Fondo Nacional de las Artes es que, a pesar de que lo que estoy diciendo esto, que los textos se destacan y flotan rápidamente los mejores, tiene un nivel muy alto. O sea, el perfil de escritor que manda ahí es un perfil de escritor más completo, sobre todo quizá en este de cuento, porque hacer un libro de cuentos es una cosa bastante compleja, así que eran libros bastante pensados, es un concurso, digamos, con un buen nivel y con un respeto también hacia los jurados, ¿no? Que nos dieron de leer cosas que valía la pena leer. E incluso en los escritores que se quedaron por el camino hay un par que probablemente en algunos años estemos escuchando sobre ellos, aunque yo no sé quiénes son.